Bien, muchachos, de nuevo nos reencontramos este año, pero no en las aulas, sino a través del internet. Ya habrá oportunidad de nuevo reencontrarnos, darnos un abrazo personalmente cuando ya retornemos, después de este periodo de, de enfermedad, de epidemia que estamos pasando a nivel mundial. No es la primera epidemia o pandemia. Se han dado en el mundo también periodos de pestes. Por ejemplo, al iniciar la Edad Media, el Imperio Bizantino también pasó por una etapa de epidemias. Murieron 50 millones de personas. Esta no es la primera ni la última de repente. Pero hoy día la gravedad es aún más importante. Por eso que todos los gobiernos en el mundo están dando recomendaciones que hay que cumplirlas necesariamente para evitar que los estragos sean más grandes. Por eso, alumnos, en la casa, cuando estemos con la familia, cumplamos al pie de la letra lo que nos dicen las autoridades para que este mal vaya retrocediendo, como sucede de repente ya en China, que está retrocediendo, en Rusia también. Entonces, acá todavía estamos en una etapa de crecimiento del mal. Cuanto más cumplamos nosotros las recomendaciones, esto tendrá que llegar a su límite y empezar a bajar. Eso lo recomendamos a algunos. Bien, dicho esto, vayamos ya al desarrollo del curso. Ustedes ya me conocen, la forma como se desarrolla. Acá vamos a hacer lo mismo, solamente que a través del internet. Como todos los grados, el curso de Historia, Geografía y Economía consta de 8 unidades. Las 2 primeras unidades son para el primer bimestre, la tercera y la cuarta para el segundo, la quinta y la sexta unidad para el tercer bimestre y la séptima y la octava para el cuarto bimestre. Entonces, hoy ya iniciamos con la primera unidad, el mundo de la Guerra Fría. Este periodo se da después de terminada la Segunda Guerra Mundial, que ya la hemos visto el año pasado, y las consecuencias que ha tenido esta Segunda Guerra Mundial. Entre las principales, vamos a ver cuántas víctimas humanas se han dado en esta Segunda Guerra Mundial. Las estadísticas dicen, los estudios dicen, entre 50 a 70 millones de muertos. En la Segunda Guerra Mundial fue iniciada por Alemania, con su líder Hitler. Hitler inició la guerra con el pretexto de que en la Primera Guerra Mundial le habían sancionado, porque en la Primera Guerra Mundial también perdió Alemania, la habían sancionado con penas drásticas, le habían sancionado drásticamente y por tanto ellos por dignidad tenían que rechazar eso. Hitler, con el nazismo, persiguió fundamentalmente a los judíos y los comunistas.
Él decía, no había mejor comunista o mejor judío, un comunista o un judío muerto. Entonces, los judíos y los comunistas tuvieron que migrar hacia otros lugares para no ser perseguidos por las hordas hitlerianas. Eso ha sido una de las grandes consecuencias humanas que tuvo la Segunda Guerra Mundial y otras más. En el aspecto económico, las ciudades europeas de los países líderes, Gran Bretaña, la capital Londres, fue destruida, fue bombardeada. Sus campos de cultivo, sus vías de comunicación, sus puentes, sus puertos bombardeados, sus industrias destruidas, arrasadas. En Londres, París, Roma, Berlín, Leningrado, todos fueron arrasados. Toda Europa, en Japón, Hiroshima y Nagasaki, desaparecidas con las bombas atómicas. Sin embargo, la potencia que surge, la primera después de la guerra, es Estados Unidos, porque Estados Unidos no perdió ni un alfiler en su territorio, porque la guerra no llegó a Estados Unidos. Sí, murieron soldados norteamericanos, pero en Europa, en Asia, pero no en Estados Unidos. La industria, los campos agrícolas, la infraestructura vial, sus puertos en Estados Unidos intacto, nadie los tocó. De tal manera, cuando termina la guerra mundial, la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos estaba ahí radiante y aprovecha de esa situación de privilegio para empezar a crecer más, porque era el único país que podía vender y comerciar productos industriales. Era el único país en ese momento que producía industria, porque los países europeos no podían, estaban destrozados. Son consecuencias. Aparte, los países europeos sufren grandes, en el aspecto económico, grande inflación. ¿Qué significa eso? De que los precios crecían ilimitadamente. Por eso es que esas ciudades, las poblaciones de esas ciudades, sufrían serios problemas de hambre. Frente a eso es que Estados Unidos crea el plan Marshall, a través del cual, entre comillas, Estados Unidos ayuda a los países europeos. Eran préstamos que daba y que tenían que devolver con intereses. No era un regalo que daba Estados Unidos. Por eso el beneficiado, una de las consecuencias de la Segunda Guerra es que Estados Unidos sale beneficiado. Por ejemplo, el dólar se fortaleció. Claro, era la moneda patrón en el mundo. Entonces la beneficiada de esta guerra fue Estados Unidos. Es el aspecto económico. El aspecto territorial, Alemania fue arrasada, derrotada, y termina la guerra y Alemania es ocupada por las 4 potencias principales: Estados Unidos, Gran Bretaña, Francia y Rusia. Esos 4 países se dividen Alemania. Una parte le toca a Francia, otra parte a Estados Unidos, otra parte a Gran Bretaña y otra parte a Rusia. Esas 4 se reparten Alemania. Estas
Estos tres países, Alemania, Gran Bretaña y Francia, se juntaron y formaron lo que se llama la República Federal Alemana. Estos países se unen porque estos países eran los países llamados democráticos. Mientras Rusia, el patito feo, estaba sola, porque era un país socialista y forma la República Democrática Alemana. La República Federal Alemana es la Alemania occidental y la República Democrática Alemana es la Alemania oriental. ¿Qué otra consecuencia territorial? Japón perdió todas sus colonias. Sabemos que Japón fue el país imperialista asiático que se apoderó de Corea, territorios de China, territorios de la Unión Soviética y muchas islas del Pacífico. Pero al terminar la guerra, todos esos territorios fueron devueltos a sus respectivos propietarios y Japón quedó sin colonias. Yugoslavia y Checoslovaquia, Yugoslavia era un país de los Balcanes que estaba dividido en varios estados: Croacia, Eslovenia, Bosnia-Herzegovina, Serbia. Al terminar la guerra se unen y forman Yugoslavia, uno solo, se unifican. Aunque hoy en día, de nuevo se han separado. Checoslovaquia también. Estaba la República Checa y Eslovaquia. Después de la guerra se unen. Es decir, cambia el mapa territorial después de la guerra. En el aspecto político, desaparece el nazismo. Muerto Hitler, muerto el nazismo. Japón, que era una potencia militar, queda totalmente devastada. Los países que triunfaron en la guerra le prohibieron que Japón fabrique armas. Hasta hoy día Japón no es fabricante de armas. Europa Oriental, que estaba bajo la hegemonía de la Unión Soviética, como hemos manifestado, era Europa comunista. Y la Europa Occidental era la Europa democrática. Por eso, cuando se hablaba de comunismo, se decía Europa Oriental, y cuando se hablaba de democracia, Europa Occidental. Después de la guerra, surgen movimientos en todo el mundo, movimientos comunistas. Por ejemplo, en América surge la revolución cubana. En la China, la revolución china con Mao Zedong. Entonces, una de las consecuencias políticas surgen los movimientos socialistas. Estas son las consecuencias. Esta es la realidad que se presenta después de la Segunda Guerra Mundial. Y es a partir de esto de que el mundo va a enrumbarse por un camino nuevo, que en la próxima clase vamos a ver como el periodo de la Guerra Fría. Eso es todo, muchachos, en cuanto al tema. Pero